Bueno, vamos a estar hablando el día de hoy acerca de un tema un poco controvertido, un tema que ha sido debatido eh, en muchas ocasiones. Vamos a hablar acerca de la Cena del Señor. Vamos a ver acerca si realmente Jesús estableció lo que es la Cena del Señor o simplemente forma parte de tradiciones posteriores en la iglesia cristiana primitiva. Esto ha surgido porque muchas veces, en algunas ocasiones, el texto difiere mucho de las acciones posteriores que tomó el cristianismo. Y vamos a ver algo interesante. Si realmente Jesús estableció este dogma eh, como parte del culto de las iglesias actuales, o fue elaborado posteriormente. Recordemos de que muchas cosas que se redactaron posterior a los acontecimientos eh, entrelazan muchas tradiciones que se estaban realizando en ese momento de la historia y se le daban cierta autoridad. Un ejemplo claro lo tenemos en las adiciones de Marcos, Marcos 16 9 al 20, donde dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Sin embargo, sabemos de que esas son adiciones posteriores, probablemente del siglo IV, porque los manuscritos más antiguos que tenemos del siglo III no contienen esos versículos. Y me dirán, existe en Mateo y Lucas. Sin embargo, el redactor o el escriba que agregó estos versículos se influenció de Lucas y Mateo, y por eso Marcos, el final largo de Marcos, contiene cierto parecido con esos evangelios. Por lo tanto, es espurio. Sin embargo, hay cierta connotación teológica, como nos está hablando estas adiciones acerca del que no creyere será condenado, el que no se bautizara será condenado. Pero ¿realmente Jesús condenó a alguien que no se bautizara? El bautismo era parte importante del cristianismo emergente en los primeros inicios del cristianismo. Y la historia nos habla de que simplemente no era importante el bautismo en los primeros tiempos del cristianismo. Tenemos las cartas de Pablo, que no le daba tanta importancia al bautismo, si solamente a la predicación del evangelio. Tenemos en Primera de Corintios cuando hace mención de que él no fue enviado para bautizar, sino que él fue enviado para predicar la palabra. Tenemos también relatos históricos que nos narran eh, acerca del martirio, que era mejor visto que el bautismo. Muchos preferían morir en el bautismo que el ser bautizados. Se le daba mayor honra y mayor honor a una persona que muriera en el martirio, y algunos referían de que eso era lo que se trataba el bautismo de fuego. Y más adelante vemos cómo el dogma se va desarrollando y vemos que en el siglo IV, cuando la iglesia ya estaba consolidada, ya estaba conformada, recordemos de que en el 325 ya empieza a surgir y a establecerse la iglesia cristiana como parte de la religión del imperio, y ya surge lo que es el llamado catolicismo primitivo. Recordemos de que no existía iglesia evangélica, solamente existía la iglesia católica romana. Entonces, cuando ya se empezó a establecer la iglesia como una institución religiosa, ya se empieza a establecer una jerarquía y una organización de las iglesias, y también se empieza a conformar ciertos dogmas como obligatorio, y entre ellas estaba el dogma del bautismo. El bautismo fue obligatorio para todas las personas creyentes hasta el siglo IV. Y algo curioso, este agregado de Marcos, que contiene una afirmación acerca del bautismo, probablemente sea agregado en esas fechas para darle mayor autoridad al credo del bautismo. Sin embargo, no solamente el bautismo tiene cierta connotación eh, de mayor énfasis en algunos agregados.
en los textos del Nuevo Testamento y variantes del Nuevo Testamento, sino también hay algo peculiar en cuanto a la Cena del Señor. Realmente, ¿de dónde surge lo que es la Cena del Señor? De la misma manera que el bautismo no era parte del cristianismo, la cena del Señor o la cena, el partimiento del pan y del agua no era parte del cristianismo. El cristianismo toma ciertas actividades o parte de esas acciones que se estaban realizando en esa cultura y ese tiempo y las adopta como parte de su culto. Recordemos que el bautismo no era simplemente parte del cristianismo. También entre los judíos se realizaba cierto bautismo, principalmente aquellos que no eran judíos. Por eso cuando Juan el Bautista estaba bautizando y le dice que todos debían ser bautizados, los fariseos y los judíos y algunos sacerdotes se sorprenden porque ellos eran parte del pueblo de Dios. Y aquellos que eran bautizados en el judaísmo antiguo eran aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios. Y por eso esta discusión teológica que tiene Juan el Bautista con los sacerdotes del templo, diciendo de que aún Dios levantaría hijos de Abraham de las piedras. Entonces aquí vemos de que el bautismo ya era utilizado anteriormente. Recordemos de que los esenios también realizaban este tipo de culto, este tipo de actividad cúltica como parte de la iniciación para entrar a este tipo de sociedad o este tipo de secta. El, el, el bautismo en Qumran con los esenios han encontrado bautisterios en estas comunidades. Entonces, el bautismo no es parte del cristianismo, sino que el cristianismo adoptó ciertas actividades que realizaban otras sectas y las adaptó a su cosmovisión. ¿Y en qué momento el bautismo fue importante para el cristianismo? Recordemos de que anteriormente solamente existía el bautismo de Juan, y eso es lo que comenta la carta de Hechos, cuando se encuentran a ciertas personas que habían sido bautizadas solamente por Juan y no habían recibido el Espíritu Santo. Y entonces les vuelven a predicar la palabra, les enseñan acerca del Espíritu Santo y lo bautizan en el nombre de Jesús. Y, y vemos cómo se desarrolla este tipo de actividad dentro de la iglesia cristiana. Y también de la misma forma la cena del Señor o el partimiento del pan y del agua no era propiamente del cristianismo, sino que también otras sectas en la época del judaísmo, del primer templo, realizaban estos tipos de actividades y había cierta connotación diferente. Aquí que algo que tenemos que entender es de que estas actividades que realizaban en otras sectas o otras comunidades tenían una connotación o un significado diferente a lo que realizaban los cristianos. Eh, por ahí argumentan de que es cierto de que otras sectas y otros movimientos religiosos practicaban ciertas actividades que utiliza el cristianismo, pero lo que es original del cristianismo es el significado, más que el acto. Entonces existían estos tipos de escenas comunitarias. Lo podemos ver también con los esenios, quienes participaban de una cena de tipo escatológica. Y de hecho, la cena cristiana es una cena escatológica. Recordemos de que si tenemos en cuenta de que Jesús dijo que no probaría de esta copa hasta que viniera en gloria, está abriendo ahí un panorama escatológico del final de los tiempos. Los esenios creían de que esta cena sería realizada al final de los tiempos y ellos adecuaban esa cena de tipo escatológica de la misma manera que los cristianos. Y ahí entra una controversia. ¿Realmente es parte los esenios influyeron en el cristianismo en cuanto a la cena del Señor? Probablemente
Esas comidas comunitarias en las diferentes sectas del judaísmo del segundo templo era parte de las tradiciones comunitarias, por lo tanto, no podemos decir que tenga cierta influencia a los esenios con el cristianismo, pero sí los esenios le daban un carácter escatológico. También los judíos tenían sus comidas comunitarias. Y ese fue uno de los problemas al principio del judio-cristianismo y el cristianismo gentil, porque el judío no se podía sentar con un gentil. Y esos fueron los conflictos que fueron desarrollados posteriormente. Entonces había una participación de una comunidad, una comida comunitaria. Y esto ha sido parte del debate si realmente Jesús estableció este credo y esta actividad como parte del culto cristiano o fue posteriormente añadida por medio de las tradiciones posteriores de Jesús. Recordemos de que ya tenemos un dato importante de cómo la iglesia posterior le dio mayor énfasis a ciertos dogmas y ciertas doctrinas. Tenemos las adiciones de Marco que le da mayor énfasis al bautismo. Tenemos también la adición de Primera de Juan 5, hablando de la Trinidad, acerca de que tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno y los tres concuerdan. Entonces ahí le están dando cierto énfasis a lo que es el dogma o la doctrina de la Trinidad, y de la misma manera podemos encontrar que hay cierta influencia que le da mayor énfasis a la cena del Señor como parte del culto cristiano. Vamos a analizar las escrituras que aparece este acontecimiento y vamos a comentar una crítica en cuanto a esta lectura. Vamos a compartir. Eh, el evento de la Cena del Señor lo tenemos en Mateo 26 al 29, la tenemos en Marcos 14, 22, 25 y la tenemos en Lucas 22, 14, 20. Tenemos tres historias en los evangelios que nos narran acerca de la Cena del Señor. Sin embargo, para el estudio crítico de los evangelios tenemos que considerar a cada evangelista como un libro separado y con una intención teológica diferente y con un mensaje para diferentes comunidades cristianas. Recordemos de que se escribieron en diferentes épocas, diferentes tiempos y para diferentes personas. Vamos a leer el primer evangelio que se considera el más antiguo, del año 50, Marcos, y dice: Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Aquí estamos viendo el Evangelio de Marcos, que está hablando acerca de la cena que tuvo Jesús antes de, de ser capturado y después, antes de morir en la cruz. Y vemos algo interesante aquí, que Jesús eh, le está dando una connotación escatológica. Marco nos está narrando la versión más corta, y en las reglas de la crítica textual se puede considerar la versión más corta del relato como la versión más cercana al original. Entonces aquí vemos cómo establece Jesús esta actividad que realizó con sus apóstoles. Vamos a observar ahora Mateo, que nos narra Mateo, y dice: Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, diciendo: Bebed de ella todos,
porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de ese fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y aquí no hay variación en cuanto al relato, le está dando también una connotación de tipo escatológica, pero vamos a ver algo curioso que aparece en el Evangelio de Lucas. Recordemos de que Marcos probablemente está redactando en el año 50. Tanto Mateo como Lucas probablemente estén redactando antes del año 70 o después del año 80. Recordemos de que en esa época ya la iglesia empieza a desarrollarse como, como una nueva secta del judaísmo, y posteriormente al año 70 recordemos de que el templo de Jerusalén es destruida y los judio-cristianos de la misma manera empiezan a perder cierto poder dentro de las comunidades cristianas, y lo que queda o los cristianos que quedaron eran los cristianos gentiles. Y Lucas está escribiendo para un pueblo gentil y está escribiendo en un momento de la historia en el cual el cristianismo ya estaba tomando una parte importante en el desarrollo del culto cristiano. Y vamos a observar algo interesante que nos narra Lucas. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Aquí Lucas ya le está agregando texto al acontecimiento narrado, le está dando un mayor énfasis. Dice: ¿hasta cuándo he deseado comer con vosotros antes esta Pascua, antes que padezca? Y dice el 16: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Algo interesante aquí. Lucas ya está estableciendo este acontecimiento como un dogma. Marcos y Mateos no narran que Jesús instituyó la cena o la Santa Cena como se conoce en las iglesias. Lucas ya le está agregando texto al evento histórico, y esto es algo curioso. Lucas, como historiador, eh, se ha influenciado por la teología paulina. L- Y esto es algo interesante, cómo la influencia de la teología paulina tiene que ver mucho en, en estas palabras que aparece en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Marcos y Mateo, que probablemente sean un poco más antiguos, y si tomamos a Marcos como el más antiguo, no dice nada acerca del establecimiento del dogma de la Santa Cena. Uy, no dice nada sobre esto. Sin embargo, Lucas en el año 70, probablemente en 80, ya está estableciendo el dogma de la Cena del Señor como algo que estableció Jesús, poniendo en boca de Jesús palabras que Jesús nunca dijo. Lucas es el único que nos narra acerca de que Jesús estableció este dogma, de que tenían que realizar esta actividad cada vez que se reunieran. Dice eh, en el 20: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y continúa con la misma narrativa de la teología paulina.
Entonces aquí vemos cómo en el versículo 9 dice también, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. ¿Realmente Jesús estableció la cena o la Santa Cena como una institución cristiana? ¿O fue instituida posteriormente por tradiciones cristianas eh, de tipo gentil? Aquí vemos algo interesante, cómo Mateo y Marcos no hablan de que Jesús estableciera el dogma de la cena del Señor, pero Lucas ya lo está estableciendo como un dogma. Sin embargo, si nosotros consideramos la época en que se escribió Lucas, es una época en la cual ya no existía el templo de Jerusalén. Las reuniones comunitarias del cristianismo ya se realizaban en las casas y por lo general habían comidas comunitarias, las famosas agape, que eran unas reuniones que se realizaban. Algunos comentaristas refieren de que antes de la cena del Señor se realizaban ciertas comidas comunitarias en el cual compartían los cristianos la comida entre ellos. Y Pablo mm, empieza a cuestionar ciertas actividades que se realizaban en la iglesia de Corinto, acerca de cómo algunas personas no compartían su comida con otras. Las podemos encontrar en la carta de los Corintios. Y posteriormente de que está exhortando a estos hermanos que no se están comportando de forma correcta en estas llamadas agapes o reuniones comunitarias de las comidas, posteriormente da la enseñanza acerca de la cena del Señor. Entonces ya para ese tiempo en el cual Lucas está redactando su evangelio, ya hay esa tradición cristiana de las reuniones en las casas y por lo tanto ya habían esa tradición de las comidas comunitarias y posteriormente al final participaban de la cena del Señor como un recordatorio de la muerte de Jesús. Sin embargo, podemos ver cómo fue influenciado Lucas a establecer este tipo de tradiciones cristianos posteriores como un dogma en la boca de Jesús, porque Jesús nunca dijo de que se debía de establecer la cena, sino que los cristianos posteriores se reunían para realizar un recordatorio a la cena del Señor. Y aquí algo interesante, Lucas es cuestionado muchas veces en los libros académicos, porque Lucas como historiador modificó muchas historias, alteró las historias y le dio un sentido diferente. Tenemos el relato en el libro de los Hechos, que supuestamente fue escrito por Lucas, que nos narra acerca del acontecimiento del concilio de Jerusalén. Y Lucas narra el concilio de Jerusalén como eh, algo mayor, algo que cambió la historia del cristianismo, que participaron los apóstoles y participaron las columnas de la iglesia. Sin embargo, Lucas le está agregando historia al texto, porque en el libro de Gálatas Pablo nos está narrando una reunión, no un concilio, una reunión a puertas cerradas, con algunos que en algún momento tuvieron cierta autoridad. Y no se da el resultado de esa reunión. Sin embargo, Lucas en los hechos ya nos narra algo diferente y ya nos narra las palabras de otros apóstoles que participaron en esa reunión, que en la carta de Pablo no nos narra que fue la misma condición. Entonces vemos cómo Lucas tiene esa intención o esa caracterización de que modifica los eventos históricos para poder representar un mensaje o el mensaje de salvación. Y mm, es una técnica que se utilizaba en la redacción de las escrituras o la redacción de los textos. Cada evangelista trató de
actualizar el evangelio en su época y en su momento. Cuando Lucas empieza a redactar, tiene que, tiene que consolidar lo que es el cristianismo y darle sentido a la destrucción del templo de Jerusalén, darle sentido de que Jesús no había llegado, como muchos cristianos pensaban, de que la segunda venida sería en su momento, eh, en su época. Entonces, Lucas trató de darle un significado diferente a todos esos acontecimientos que no habían ocurrido y acontecimientos que habían sucedido en Jerusalén, para darle un significado de la historia de la salvación, que era parte de la historia de la salvación, y empieza a cambiar y a redactar con esa intención de una institución religiosa diferente al judio-cristianismo. Recordemos que en esa época ya solamente existían los cristianos gentiles y que los judio-cristianos eran minoría. Entonces aquí vemos cómo Lucas altera lo que es la historia de los evangelios, los hechos históricos, y le da un sentido teológico en el cual sienta las bases para establecer un dogma como algo obligatorio en las iglesias cristianas de esa época. Y nosotros somos herederos de esa decisión que utilizó Lucas. Tenemos, y me podrían decir, también se encuentra en el libro de Corintios acerca de la cena del Señor. Pero como les comenté al principio, Lucas está muy influenciado por la teología paulina y de hecho Lucas redacta su evangelio y toma las palabras de Pablo. En Primera de Corintios, tenemos en Primera de Corintios acerca de la institución de la Cena del Señor. Y algo curioso es de que Pablo menciona esto después de los abusos de la cena del Señor. Esto es algo interesante porque muchas veces no conocemos el trasfondo histórico, no conocemos los aspectos culturales y estaba leyendo. Entonces, no conocemos los antecedentes culturales y el trasfondo histórico. Por ejemplo, la Reina Valera habla y le pone un subtítulo que no es parte del texto, sino que es un agregado que le colocaron. eh, Dice abusos en la cena del Señor, pero no estaba hablando acerca de la cena del Señor, estaba hablando acerca de las reuniones comunitarias que se tenían dentro de las casas donde se realizaban los cultos cristianos. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunir como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunir vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Y aquí podemos pensar, sin el contexto, pensar, entonces en la cena del Señor tomaban, se embriagaban. Dice, cada quien se adelantaba a tomar su propia cena, y unos se quedaban con hambre. Sin embargo, no está hablando de la cena del Señor, está hablando acerca de las comidas comunitarias que se tenían antes de tomar la cena del Señor. Dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues qué, ¿no tenéis casas en que coméis y bebéis? Y otra vez, no está hablando de la cena del Señor, está hablando acerca de las comidas comunitarias que tenían los cristianos en los primeros siglos. Y, y algo curioso, Pablo está exhortando a estos hermanos que realizaban estas comidas comunitarias en el cuales se embriagaban.
y tenían una connotación de las comidas de los griegos y de los romanos. Recordemos de que los romanos tenían también comidas comunitarias en el cual no solamente se embriagaban, sino tenían excesos y tenían orgías. Esas eran las comidas de los griegos, de los romanos. Y los cristianos también realizaban estos tipos de comidas, pero dándole un sentido diferente. Sin embargo, recordemos de que está hablando a gentiles y probablemente los gentiles que venían de esas actividades que se realizaban en las comunidades romanas, las quisieron meter dentro de la iglesia cristiana y trataban de que esas cenas o esas comidas comunitarias tuvieran el mismo sentido que las comidas paganas. Sin embargo, aquí Pablo está exhortando que esa no es la actitud correcta de cómo participar de la cena del Señor, que más adelante era la que se realizaba después de tener esas comidas comunitarias. Y esto es algo interesante porque a la iglesia se le cuestionaba acerca del beso santo, acerca del ósculo santo, que tenemos un video ahí acerca del ósculo santo, el beso santo, en el cual los paganos cuestionaban de que en esas cenas, en esas comidas comunitarias, se practicaban orgías dentro de la iglesia cristiana. Entonces, aquí podemos ver cómo se desarrolla toda la historia, cómo se desarrolla estas actividades que sucedían en la antigüedad y que nosotros desconocemos, porque no conocemos el contexto histórico, el contexto cultural, el trasfondo de la carta. Entonces vemos aquí cómo también esto influenció a que posteriormente estas cenas comunitarias o comidas comunitarias que se tenía antes de realizarse la cena del Señor, se dejaron de practicar en las iglesias cristianas. Y habían ciertos padres de la iglesia que criticaban esta actividad cristiana y poco a poco empezó a perder esta práctica y ya no se realizaba en las iglesias hasta el siglo III. Después del siglo III, recordemos de que ya está una iglesia, una institución como iglesia en esa época, ya se empieza a regular estas actividades y ya los padres de la iglesia ya no recomiendan tener esta comida comunitaria que tiene que ver con muchos problemas que tuvo la iglesia aún en la época de Pablo. Y ahora sí nos habla Pablo después de haber exhortado a los hermanos que no se comportaran en en las comidas comunitarias como se comportan los paganos. Después nos habla acerca de la institución de la Cena del Señor. Y algo curioso es que después de que los exhorta de estas actividades que sucedían en estas comunidades comunitarias, ahora sí, Pablo les habla acerca de la institución de la Cena del Señor. Pero algo interesante aquí es que Lucas se deja influenciar por la carta de Pablo. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebéis en memoria de mí. Y aquí encontramos este texto como un imperativo. Haced esto todas las veces que beberéis en memoria de mí. Y aquí es donde habla acerca de la tradición cristiana posterior. Aquí Pablo no está diciendo de que lo recibió de los apóstoles, que lo recibió directamente de los que presenciaron la cena con Jesús, sino que está hablando acerca de una revelación. Dice, yo lo recibí del Señor. Sin embargo, es una tradición oral que se tenía en las iglesias cristianas y que Pablo la tomó. Sin embargo, aquí no dice.
textualmente de que los apóstoles le enseñaron este tipo de actividad. Y aquí lo manda a hacer como un imperativo, como una orden. Haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Le está dando una connotación escatológico. Entonces aquí vemos cómo Pablo, después de haber exhortado a los hermanos que practicaban estas comidas comunitarias, que no estaban practicando como verdaderos cristianos, después de eso ya empieza a hablar acerca de la institución de la Cena del Señor. Y algo interesante es de que aquí sí nos narra una orden de realizar este dogma. Sin embargo, para ese tiempo no existían los evangelios todavía. Y es probable que Lucas tomara de esa carta de Pablo esa orden y la redactara en su evangelio. Y aquí ya está poniendo las palabras de Jesús que supuestamente le había dicho a Pablo. Sin embargo, no fue un evento de tipo histórico, ya posteriormente fue una tradición oral, porque Pablo nos narra aquí de que no lo recibió de los apóstoles, quienes son los que estaban presentes en ese momento, los testigos oculares. No menciona de que los apóstoles les enseñaron esa tradición, dice, yo lo recibí del Señor. Recibí, la palabra recibí nos habla de una tradición del Señor, pero ¿de qué forma lo recibió? ¿Por revelación? ¿Porque alguien más le comentó esta tradición? ¿O porque ciertas comunidades cristianas realizaban estas actividades como parte del recordatorio de la muerte de Jesús? No sabemos cómo recibió esta tradición Pablo y que posteriormente Lucas lo redacta en su evangelio en el año 80, probablemente 70, 80. Y aquí vemos cómo se conforma y se da esta autoridad a este dogma para poder realizarse en conmemoración de la muerte de Jesús. Y es lo que nosotros venimos haciendo de tiempos de ya más de 2000 años. Sin embargo, pone en duda y se cuestiona si realmente Jesús estableció el dogma de la cena del Señor. Mateo y Marcos, y principalmente Marcos, que es el evangelio más antiguo que tenemos, no nos narra acerca de que Jesús dijo esto, de que Jesús estableció esto como parte de una tradición que tenían que realizar los cristianos, sino que Lucas lo redacta ya en un tiempo ya tardío, cuando la iglesia cristiana ya estaba en su desarrollo, ya estaba creciendo, y principalmente los cristianos que existían en ese momento eran cristianos gentiles, y Lucas la adapta para poder ser parte del culto cristiano. Vemos de que Lucas utiliza la carta de Pablo para establecer estas palabras que Jesús nunca dijo, sino que Pablo lo había recibido del Señor. La palabra recibí tiene que ver con una tradición cristiana que circulaba probablemente en ese tiempo en las comunidades cristianas, y se le dio esa énfasis porque era parte de ciertas tradiciones que ya existían o ciertas actividades que existían y realizaban otras sectas del judaísmo. Los esenios realizaban ese tipo de actividades de forma escatológica. Los judíos también tenían su cena pascual. Los cristianos también adoptaron esas tradiciones y le dieron un significado diferente, que probablemente sea paulino. Y aquí también tiene que ver mucho las condiciones eh, culturales que sucedieron en esa época. ¿Por qué lo digo? Recordemos de que estas cenas o estas comunidades comunitarias surgen en suelo pagano, en suelo gentil, en suelo grecorromano, y
y tenía cierta ambivalencia o no concuerda con el judaísmo. La cena del Señor no concuerda con el judaísmo. Si Jesús fue un judío, eh, ¿por qué dijo, tomad esta copa? Lo vamos a leer, dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebéis en memoria de mí. Aquí, aunque tiene cierto simbolismo que todos conocemos por ser cristianos o por tener contacto con el cristianismo, que significa la copa y la sangre derramada. Sin embargo, aquí lo que hace Jesús de comer, de tomar su sangre y de comer su cuerpo, que también lo encontramos en el Evangelio de Juan, cuando le dice, el que no comiere de mí, no puede ser salvo, que no probara mi cuerpo y mi sangre, algo por el estilo, no me acuerdo exactamente la escritura. Esto, un judío que escucha esto, no lo comprende, no lo entiende realmente. ¿Cómo yo, judío, voy a tomar la sangre de otra persona? O cómo yo, judío, voy a probar la carne humana de otra persona? Esto no lo entiende un judío. ¿Realmente Jesús, siendo un judío, estableció esto? Va en contra de toda la normalidad judía. Recordemos de que una de las principales leyes del Antiguo Testamento es no derramarás sangre, tampoco comerás animal con sangre. Y una de las cuestiones que se analizaron en el Concilio de Jerusalén fue de que los cristianos gentiles no probarían nada que tuviera sangre. Entonces, aquí hay una controversia, hay una situación crítica, algo para analizar. ¿Realmente Jesús, siendo judío, estableció este tipo de prácticas? ¿O posteriormente fue desarrollado como parte cultural de las actividades que se realizaban? ¿Por qué lo digo? Porque ciertas sectas judías de tipo mistéricas realizaban una cena en la cual probaban el cuerpo y la sangre de los dioses. ¿Y esto por qué lo hacían estas religiones mistéricas? Porque al probar y tomar la sangre de estos dioses, se unían con el participante. Y esto tiene mucha relación con la cena del Señor. Jesús dice, tomad, esta es mi sangre, haced todas estas veces en memoria de mí. Y de esa forma nosotros nos unimos con Cristo. Y esto tiene una semejanza similar a las religiones mistéricas. En el judaísmo esto no era visto de manera correcta, pero en ciertas religiones mistéricas paganas se realizaban ciertos ritos de comidas ceremoniales en el cual se hacía ese simbolismo de tomar el cuerpo y la sangre de un dios para poder unirse a ese dios. Entonces aquí vemos algo que no cuadra. Si Jesús fue un judío y él dijo de que no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplir la ley, realmente dijo, probad esta sangre y probad mi cuerpo, siendo judío, esto no va de acuerdo a las normas judías. Y por eso vemos en los evangelios de que cuando Jesús les aseguraba de que él era el pan de vida, muchos judíos se alejaron y se fueron porque realmente esto va en contra de todo lo que los judíos habían enseñado. Me podrán decir, es que es un nuevo pacto, un nuevo convenio. Sin embargo, esto del nuevo pacto y del nuevo convenio ya es una interpretación posterior de la teología paulina. Entonces, esto es algo interesante de analizar. ¿Y de dónde proviene todo esto? ¿De dónde proviene esta institución? El significado tiene cierto sentido o comparte significado simbólico con las religiones mistéricas de ese tiempo.
Vamos a leer un comentario acerca de Lucas, acerca de el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 14 al 20. Vamos a ver qué nos dice Antonio Piñedo, un filólogo, en su comentario, los libros del Nuevo Testamento. Vamos a ver qué dice. Dice, la crítica duda si Lucas sigue aquí a Marcos. Lo que acabamos de comentar de que Lucas se aleja de lo que comenta Marcos en su Evangelio, con notables cambios o más bien a otra fuente particular que muestra una fuerte influencia paulina. Primera de Corintios 11, 23, 26, lo que les comenté, de que el Evangelio de Lucas utiliza de fuente lo que comenta Pablo en su carta a los Corintios y es muy posterior a los eventos narrados y no narra de que recibió eso de los judíos eh, de Jerusalén y tampoco de los apóstoles, sino que tiene cierta influencia de la teología paulina. Dice, tanto el vocabulario por la orden de recordar la acción de Jesús junto con el tema de la nueva alianza, la historicidad de la última cena de Jesús, no como cena pascual, sino como un acto de despedida en momentos en los que éste sospechaba que podría morir de inmediato. Es plausible prescindiendo de los detalles. Algunos son importantes, como la discusión sobre si fue esta una cena pascual o de otra clase. Esto es lo que está comentando Antonio Piñedo. Si fue una cena pascual o de otra clase. Sobre la historicidad de la institución de la Eucaristía. La transmisión textual de esta película es muy problemática. Unos manuscritos tienen un texto más breve, pues omiten los versículos 19 y 20. Vamos a ver qué versículos son omitidos. Entonces lo que nos comenta el comentario al Nuevo Testamento de Antonio Piñedo nos dice que el versículo 19 y 20 no aparecen en algunos manuscritos, en Códice Besa y versión latina antigua. ¿Y cuáles son los que no aparecen en ese manuscrito? Vamos a leer, dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces aquí, esto probablemente, como nos comenta el comentario del Nuevo Testamento de Antonio Piñeiro, de que probablemente esto sea un agregado posterior y tiene una cristología más avanzada y aquí sí ya establece la cena como un dogma, como una obligación. El 19 y 20 no aparecen en algunos manuscritos antiguos. Dice, otros, Papiro 75, Vaticano y Sinaítico, presentan el texto largo. Y esto es algo interesante. Hay ciertos manuscritos que sí contienen estos versículos y hay otros que no las contienen. El Papiro 75, el Vaticano y Sinaítico. El Vaticano y Sinaítico son manuscritos antiguos del siglo III. Dice que hay manuscritos que suprimen el versículo 20 y muestra un orden diferente. Eh, Esto también es algo interesante. ¿Por qué? Aquí hay un dilema de crítica textual. En algunos manuscritos no contienen el versículo 19 y 20. En otros manuscritos, el Vaticano y el Sinaítico sí contienen estos manuscritos, presentan el texto largo. El Códice Vaticano y el Códice Sinaítico son del siglo III y son considerados uno de los más antiguos. Presentan el texto largo que es el editado por el Nestle Aland 28. Entonces,
Por esta razón se mantienen en el texto crístico de la Nestle Aland 28 porque se encuentran en estos manuscritos. Por lo tanto, es evidencia de que puede ser de que sí formó parte del texto original de Lucas. Sin embargo, dice que hay manuscritos que suprimen el versículo 20 y muestran un orden diferente, 19, 17 y 18. ¿Qué quiere decir esto? Esto también nos llama la atención porque si encontramos en papiros diferentes posiciones de los versículos, eso quiere decir de que el escriba que estaba redactando este evangelio se encontró con un problema textual. Encontró que no tenían estos versículos y tuvo que colocarlos en diferentes maneras y en diferentes posiciones porque realmente no sabía en qué lugar colocar estos versículos. Otros suprimen los versículos 17 y 18. Entonces tiene muchos problemas textuales estos últimos dos versículos. En algunos sí se encuentran estos versículos, en algunos manuscritos como el Vaticano y el Sinaítico. En otros manuscritos no se encuentran el versículo 19 y 20. Y hay otros manuscritos que contienen en diferente orden los versículos que nos dan una alerta para poder investigar realmente si perteneció o no perteneció al texto original. Por regla general, si nosotros encontramos eh, cierto texto colocado en una posición diferente a lo que nosotros conocemos, es probable de que esos textos fueran agregados posterior y que el escriba no sabía en qué lugar colocarlos. Dice, otros suprimen los versículos 17 y 18. Los estudiosos se muestran escépticos respecto a la recuperación segura del original. Entonces, hay muchos problemas textuales en cuanto a esta redacción. Algunos cuestionan realmente la originalidad de este texto. Probablemente sea tardío y probablemente sea en una época en que ya la iglesia cristiana ya estaba constituida como una institución religiosa en el siglo IV. Y esto nos da la evidencia de cómo ciertos dogmas o ciertas actividades en iglesias fueron puestas eh, de forma obligatoria para el cristianismo, después de que ya se sentaron las bases de la iglesia como una institución religiosa. Si nosotros tomamos en cuenta lo que nos dice el comentario de Antonio Piñedo acerca de estos versículos, de que realmente desde el versículo 17 hasta el versículo 20 de Lucas, que tienen problemas textuales y existen problemas textuales, podemos tener la hipótesis de que estos versículos fueron agregados posterior, que Jesús nunca dijo de que se estableciera la cena del Señor como un dogma. Es más, no sabemos si realmente le dio ese sentido a la última cena o solamente fue una cena pascual y que posteriormente fue desarrollada una interpretación de tipo Paulina y le dieron una connotación de tipo expiatorio y redentor a la cena del Señor. No lo sabemos, pero teniendo en cuenta lo que nos dice Antonio Piñero en su comentario, podemos ver de que si nosotros quitamos el versículo 17 al 20, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas establecieron la Santa Cena como parte esencial del culto cristiano, sino que eso fue posterior y que se estableció como dogma dentro de la iglesia cristiana por algún escriba posterior que trató de darle mayor énfasis a lo que es la doctrina o el culto en cuanto a la cena del Señor. Y aquí vemos algo interesante, como si tomamos en cuenta estos postulados que nos habla Antonio Piñero acerca de estos versículos. Y sí, hay problemas,
hay problemas textuales en estos versículos. Regresamos otra vez al comentario. Nos está narrando de que estos versículos en algunos manuscritos sí se encuentran, en otros manuscritos no se encuentran. Y lo curioso es que hay unos manuscritos que contienen este texto en un orden diferente. Y esto es lo que le llama la atención al crítico textual. Por regla general, si en un texto se encuentran versículos que no corresponden al texto del Evangelio o no corresponden a un orden que nosotros conocemos en nuestras escrituras, es evidencia de que probablemente el escriba no sabía dónde colocar esos versículos y que fueron agregados posteriores. Entonces hay dudas todavía. Si nosotros tenemos en cuenta este postulado del comentario de Antonio Piñero, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas establecieron en los labios de Jesús el dogma de la Santa Cena. Es más, no sabemos si realmente la Santa Cena tenía una connotación cristológica o probablemente eso sea posterior. Si nosotros lo analizamos desde la crítica de forma o crítica de las tradiciones, todo lo que tiene que ver con la cristología, la expiación, la teología paulina, son tardías y no corresponden al cristianismo primitivo. Y algo también que tenemos que analizar y que ya no vamos a poder tener el tiempo para poder ver esta cuestión, es algo interesante acerca de la cena también del Señor. ¿Por qué Juan en su evangelio no nos narra acerca de la institución de la Santa Cena? Solamente tenemos el relato de la Santa Cena en Mateo, Marcos y Lucas. El Evangelio de Juan no nos narra este acontecimiento en su Evangelio. Y eso que el Evangelio de Juan nos narra muchísimos más datos acerca de los últimos días de Jesús, pero no menciona la institución de la Santa Cena. Y la pregunta es, ¿por qué no menciona la institución de la Santa Cena? Y aquí hay muchas teorías y muchas hipótesis. ¿Realmente Juan o el escritor del Evangelio de Juan no conocía la institución de la Santa Cena? Y por esa razón no lo colocó en su Evangelio. Recordemos de que el Evangelio de Juan fue escrito probablemente fue escrito en el año 100, en el año 90, 100, y es el último evangelio que probablemente se escribió de forma canónica. Y la pregunta es, ¿por qué Juan, el evangelio de Juan, no redactó la institución de la Santa Cena en su evangelio? Es probable de que Juan no conocía esta tradición cristiana de la Santa Cena, o es probable de que estuviera en contra de esta institución que fue adaptada al cristianismo gentil. Recordemos de que Juan proviene de un cristianismo judío-cristiano. Y recordemos de que Pablo y los judío-cristianos no tenían o no se llevaban al grado de llamar los falsos apóstoles perros, mutiladores de cuerpo. Entonces, esta es una cuestión interesante. ¿Por qué Juan cuestiona la institución de la Santa Cena? ¿O Juan sabía de que realmente esta institución es de tipo paulina y no de tipo judío-cristiana? Recordemos de que el Evangelio de Juan fue muy debatido si incluirlo en el canon del Nuevo Testamento, y también sus cartas fueron cuestionadas. Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan fueron cuestionadas. Y aún el Apocalipsis fue cuestionado de que si entrarían al canon del Nuevo Testamento, porque teológicamente hay ciertas cosas que no coinciden con la teología paulina. Y la Biblia o el Nuevo Testamento, principalmente, lo que constituye lo que es el Nuevo Testamento es la teología paulina. Entonces, esto es la duda y esta es la pregunta. Y aquí se los dejo para que analicen. ¿Realmente Juan no estaba de acuerdo en la institución de la Santa Cena para el año 100? Probablemente Juan no consideraba esto como algo real que instituyó Jesús, o estaba
el Evangelio de Juan en contra del formalismo religioso que ya estaba empezando a desarrollarse en su tiempo y en su época? ¿O simplemente Juan no le dio el interés necesario porque no era parte de la teología judio-cristiana, sino que era parte de la teología paulina? Cada quien puede formarse y hacer una crítica en cuanto a esta situación, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto hasta ahorita, de que realmente hay dudas de que realmente Jesús estableciera la Santa Cena como algo obligatorio y como parte del culto cristiano, y que probablemente esto sea más de teología paulina, que Pablo lo estableció posteriormente como una forma de unificar al cristianismo gentil y judío-cristiano, aunque eso repercutía muchos problemas al judaísmo, recordando de que los judíos no se podían sentar con los gentiles, y ese también fue un problema al principio de la iglesia cristiana, como Pablo enfrenta a Pedro cuando ve que algunos hermanos de la iglesia de Jerusalén llegan a la iglesia de Antioquía y se levanta Pedro y también Bernabé, y entonces Pablo lo enfrenta. Entonces probablemente vaya por ahí de que esto fuera parte de una tradición de tipo paulina y no de tipo judio-cristiana. Sin embargo, yo no soy dueño de la verdad, cada quien tiene su propio criterio. Muchos no pueden estar, muchos pueden que no estén a favor o estén de acuerdo, solamente comparto la información. Hicimos el análisis de los textos que hablan acerca de la cena del Señor. Leímos acerca de Primera de Corintios y también leímos el comentario de Antonio Piñero. Y al final hicimos una crítica en cuanto al Evangelio de Juan, de cómo el Evangelio de Juan no redacta la Santa Cena, y esto es algo curioso. Entonces terminamos hasta aquí. Si tienen preguntas, dudas, colóquenlo en los comentarios. Tengo un programa pendiente acerca de la Trinidad, acerca de Mateo 26 me parece, o Mateo 28. Vamos a ver si hablamos acerca de esto y nos vemos más adelante.